Son las 3:22 de la madrugada. Frente a mí, tengo un expediente que llegó a mis manos de una manera inusual. No hay remitente oficial, no hay sello institucional, solo una carpeta manila con una etiqueta que dice Caso Digital 073, Fenómeno de Comunicación Post-Mortem, clasificado. Dentro de esta carpeta hay impresos de conversaciones de WhatsApp, reportes forenses digitales y una declaración escrita a mano por una joven llamada Andrea Morales. Lo más perturbador no es el contenido de estos documentos, sino el hecho de que este caso nunca fue reportado oficialmente a ninguna autoridad. Según estos archivos, Andrea Morales, de 23 años, comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de su hermana Isabela el 18 de octubre de 2024. El problema es que Isabela Morales había muerto en un accidente automovilístico el 15 de octubre, 3 días antes. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inexplicable. Los mensajes no solo contenían información que solo Isabela podría saber, sino que incluían detalles sobre eventos que ocurrirían después de su muerte, eventos que efectivamente sucedieron. Bienvenidos a Susurros en la Madrugada. Soy Sebastián y esta noche voy a compartir con ustedes un archivo que desafía todo lo que creemos saber sobre la tecnología, la muerte y la comunicación entre mundos. Pero antes de comenzar, debo hacerte una pregunta. ¿Has revisado tu teléfono en los últimos minutos? Porque después de esta historia, cada notificación nocturna te hará preguntarte ¿quién realmente te está escribiendo? Andrea me permitió compartir su historia con una condición: cambiar algunos nombres para proteger a su familia. Pero los mensajes, las fechas, los horarios, todo eso es exactamente como ocurrió. Y según este expediente, Andrea no es la única. Hay al menos 12 casos documentados de comunicación digital post-mortem en los últimos 2 años. Todos comparten características similares: mensajes que llegan después de medianoche, información imposible de conocer y una progresión que va de lo reconfortante a lo absolutamente aterrador. Para entender lo que le pasó a Andrea, primero necesitamos conocer la relación que tenían con su hermana Isabela. Según el expediente, las hermanas Morales eran inseparables. Andrea era 3 años mayor, pero Isabela siempre había sido la más aventurera, la más espontánea de las dos. Se hablaban por WhatsApp constantemente. Andrea me dijo que llegaban a intercambiar más de 200 mensajes al día. Fotos de lo que desayunaban, memes, quejas sobre el trabajo, planes para el fin de semana. Esa comunicación constante que caracteriza a las hermanas que son también mejores amigas. Isabela trabajaba como diseñadora gráfica freelance y vivía sola en un apartamento a 20 minutos de la casa familiar. Tenía 20 años, acababa de terminar su carrera y, según todos los testimonios, estaba en el mejor momento de su vida. El 15 de octubre de 2024, Isabela salió de su apartamento a las 8:30 p.m. para ir a cenar con unas amigas. Según el reporte policial, perdió el control de su auto en una curva conocida por ser peligrosa durante las noches lluviosas. El impacto fue instantáneo. Isabela murió en el acto. Andrea recibió la llamada a las 11:47 p.m. Era su madre, histérica, apenas capaz de formar palabras coherentes. Andrea condujo hasta el hospital, donde confirmaron lo que ya sabía en su corazón: Isabela había muerto. Los siguientes 3 días fueron un borrón de funeral, trámites y esa sensación surrealista que acompaña a las pérdidas repentinas. Andrea me escribió:
Era como si mi cerebro se negara a procesar que Isabela ya no estaba. Seguía esperando sus mensajes de buenos días, sus fotos de la comida, sus quejas sobre los clientes difíciles. Pero el teléfono de Andrea permanecía silencioso. Había guardado todas las conversaciones con Isabela, miles de mensajes que ahora se habían convertido en una especie de mausoleo digital. No podía borrarlos, pero leerlos era demasiado doloroso. Según el expediente, Andrea había desarrollado un ritual nocturno. Cada noche, antes de dormir, abría la conversación con Isabela y escribía un mensaje que nunca enviaba. Solo lo escribía y lo borraba. Era su manera de seguir hablando con su hermana. Pero hay algo en este expediente que no encaja con la versión oficial del accidente. Según el reporte forense, Isabela murió instantáneamente a las 9:23 p.m. del 15 de octubre. Sin embargo, los registros de actividad de WhatsApp muestran que estuvo en línea hasta las 11:11 de esa misma noche. Los investigadores asumieron que era un error del sistema, un lag en los servidores que mostró a Isabela como activa durante casi 2 horas después de su muerte. Pero cuando revisaron el teléfono de Isabela, encontrado intacto en el auto, no había actividad después de las 8:45 p.m. ¿Cómo puede alguien estar en línea en WhatsApp 2 horas después de haber muerto si su teléfono no registra ninguna actividad? Esa pregunta habría quedado sin respuesta, archivada como otra anomalía técnica más, hasta que Andrea comenzó a recibir los mensajes. 18 de octubre de 2024, 3:33 a.m. Andrea se despertó por el sonido de una notificación de WhatsApp. Medio dormida, tomó su teléfono, esperando ver algún mensaje de trabajo o tal vez de su madre, que había estado enviando mensajes a cualquier hora desde el funeral. Pero cuando miró la pantalla, su sangre se heló. El mensaje era de Isabela. Isa, hola Andy, ¿estás despierta? Andrea se incorporó inmediatamente en la cama, revisó el contacto. Era efectivamente Isabela, la misma foto de perfil, el mismo nombre, el mismo número. Pero eso era imposible. ¿Quién es? ¿Quién tiene el teléfono de Isabela? La respuesta llegó inmediatamente. Isa, soy yo, Andy. Sé que es confuso, pero soy yo. Andrea se levantó de la cama y llamó inmediatamente a su madre. Eran las 3:35 a.m., pero necesitaba confirmar algo. Mamá, ¿dónde está el teléfono de Isabela? En mi cómoda, cariño. La policía me lo devolvió ayer. ¿Por qué? ¿Está encendido? No, mi amor. La pantalla está completamente rota y no enciende. Mientras Andrea hablaba con su madre, llegó otro mensaje. Isa, no es mi teléfono el que está enviando estos mensajes, Andy. Es difícil de explicar. Andrea cortó la llamada con su madre y se quedó mirando la pantalla. Su mente racional le decía que alguien estaba jugando una broma cruel. Tal vez habían clonado el número de Isabela o pirateado su cuenta de WhatsApp. Pruébamelo. Dime algo que solo Isabela sabría. La respuesta tardó unos minutos en llegar. Cuando llegó, Andrea casi deja caer el teléfono. Isa, cuando tenías 8 años, rompiste el jarrón azul de la abuela y me dijiste que había sido el gato. Nunca le dijiste a nadie la verdad. También recuerdo que cuando cumpliste 15, encontraste a papá besando a otra mujer en su oficina, pero nunca se lo dijiste a mamá porque no querías destruir la familia. Nadie más en el mundo conocía esos secretos. Andrea nunca los había contado a nadie, ni siquiera en sus diarios más íntimos. ¿Eres realmente tú? Sí, Andy, pero no como antes. Es como si estuviera entre lugares. Puedo ver cosas, saber cosas, pero no puedo tocar nada físico, excepto, aparentemente, puedo escribir mensajes. Durante los siguientes minutos, Andrea e Isabela mantuvieron una conversación que desafía toda lógica.
Isabela le contó detalles sobre su muerte. No sentí dolor, Andy. Fue muy rápido. Sobre cómo se sentía ahora. Es como estar en un sueño, pero completamente consciente. Y sobre lo que había visto en los días después de su muerte. Isa, estuve en mi propio funeral, Andy. Vi cómo lloraste. Vi cómo mamá casi se desmaya cuando cerraron el ataúd. Quise abrazarte, pero no podía. Andrea lloraba mientras leía los mensajes. Parte de ella se sentía consolada por poder hablar con su hermana una vez más. Pero otra parte de ella estaba absolutamente aterrorizada. Isa, necesito decirte algo importante. Mañana, mamá va a recibir una llamada del banco. Van a intentar convencerla de que invierta los ahorros familiares en algo que suena muy rentable. No dejes que lo haga. Es una estafa. ¿Cómo puedes saber eso? Aquí puedo ver patrones, como hilos que se conectan entre las personas. Puedo ver lo que va a pasar antes de que pase. No todo, pero algunas cosas. Andrea tomó una captura de pantalla de esa conversación. Al día siguiente, efectivamente, su madre recibió una llamada de alguien que decía ser del banco, ofreciéndole una oportunidad de inversión única. Gracias a la advertencia de Isabela, Andrea pudo evitar que su madre cayera en la estafa. Pero esa fue solo la primera predicción. En los días siguientes, los mensajes de Isabela se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Los mensajes de Isabela comenzaron a llegar todas las noches a las 3:33 a.m., siempre a la misma hora exacta. Andrea empezó a despertarse automáticamente unos minutos antes, como si su cuerpo hubiera desarrollado un reloj interno sincronizado con lo que fuera que estaba enviando esos mensajes. 20 de octubre, 3:33 a.m. Isa, Andy, mañana no vayas a trabajar por la ruta de siempre. Hay un accidente que va a bloquear toda la avenida central. 21 de octubre, 3:33 a.m. El señor Hernández del apartamento 3B va a tener un infarto pasado mañana por la mañana. Puedes salvarlo si llamas a emergencias cuando escuches que su perro ladra más de lo normal. Andrea siguió las instrucciones de Isabela. El accidente en la avenida central efectivamente ocurrió, exactamente como Isabela había predicho. Y cuando escuchó los ladridos excesivos del perro del señor Hernández, llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron justo a tiempo para salvarlo de un infarto masivo. Pero los mensajes comenzaron a cambiar. Se volvieron más específicos, más personales y más perturbadores. 22 de octubre, 3:33 a.m. Isa, ¿recuerdas a David, mi exnovio? Él no fue al funeral porque está planeando algo malo. ¿Qué quieres decir? Isa, va a intentar entrar a mi apartamento para robar mis equipos de diseño. Piensa que nadie lo va a notar porque estoy muerta. Estará allí mañana a las 2 a.m. Andrea no sabía qué hacer con esa información. ¿Debería llamar a la policía? ¿Cómo les explicaría que su hermana muerta le había enviado un mensaje alertándola sobre un robo que aún no había ocurrido? Decidió ir ella misma al apartamento de Isabela esa noche. Se escondió en su auto, estacionado frente al edificio, esperando ver si los mensajes de Isabela eran reales. A las 2:07, efectivamente, David apareció frente al edificio. Andrea lo vio usar lo que parecía ser una copia de las llaves para entrar. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a David en el apartamento de Isabela, empacando su computadora y equipo fotográfico en bolsas grandes.
Fue arrestado por allanamiento y robo. Pero esa noche, el mensaje de Isabela llegó con una diferencia perturbadora. 23 de octubre, 3:33 a.m. Isa, gracias por detener a David, Andy. Pero hay algo que necesitas saber. No soy la única que puede enviar mensajes desde aquí. ¿Qué quieres decir? Isa, hay otros, muchos otros, y no todos son benévolos como yo. Isa, algunos están enojados, otros están confundidos, y algunos disfrutan asustando a los vivos. Andy, necesito que tengas cuidado. ¿Cuidado de qué? Isa, de los mensajes que vas a empezar a recibir de números que no reconoces, de las llamadas sin respuesta a las 3 a.m., de las fotos que aparecerán en tu galería sin que las hayas tomado. Como si hubiera sido invocado por las palabras de Isabela, el teléfono de Andrea vibró con una notificación diferente. No era WhatsApp. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hola, Andrea. Tu hermana nos ha hablado de ti. Sus manos temblaban mientras escribía de vuelta a Isabela. ¿Quién es ese número? Isa, no le respondas, Andy. Por favor, una vez que empiezas a interactuar con ellos, no puedes parar. Pero el teléfono de Andrea siguió vibrando. Mensaje 1. Sabemos dónde vives. Mensaje 2. Sabemos lo que hiciste cuando tenías 8 años. Mensaje 3. El jarrón azul, ¿recuerdas? Andrea se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Al responder a los mensajes de Isabela, había abierto algún tipo de puerta y ahora otras entidades habían encontrado la manera de contactarla. Durante las siguientes horas, Andrea recibió más de 50 mensajes de números desconocidos. Algunos eran amenazantes, otros eran súplicas desesperadas, y algunos contenían fotos de ella durmiendo, tomadas desde ángulos imposibles dentro de su propia habitación. Según el expediente, Andrea intentó bloquear todos los números desconocidos, pero aparecían nuevos constantemente. Cambió su número de teléfono, pero los mensajes siguieron llegando. Era como si las entidades hubieran encontrado una manera de rastrearla que trascendía la tecnología convencional. En el expediente hay un análisis técnico realizado por un especialista en telecomunicaciones. Según este reporte, los mensajes provenían de números que técnicamente no existen. Los prefijos corresponden a áreas geográficas que fueron abandonadas o a códigos que nunca fueron asignados. Más intrigante aún, el análisis de metadatos muestra que los mensajes se originan desde ubicaciones que cambian constantemente. A veces aparecen como enviados desde cementerios, otras veces desde hospitales y en algunos casos desde coordenadas geográficas que corresponden a lugares que no existen en mapas actuales. Pero hay una teoría en este expediente que resulta particularmente perturbadora. Según un investigador de fenómenos paranormales, cuyo nombre está censurado en el documento, los smartphones modernos podrían estar actuando involuntariamente como puertas entre dimensiones. La teoría sugiere que los teléfonos inteligentes, que están constantemente conectados a múltiples redes simultáneamente, Wi-Fi, datos móviles, GPS, crean una especie de campo energético que, bajo ciertas circunstancias, puede ser manipulada por conciencias que ya no poseen cuerpos físicos.
Según esta teoría, las personas que mueren mientras estaban profundamente conectadas a sus dispositivos móviles, enviando mensajes, navegando en redes sociales, hablando por teléfono, pueden quedar atrapadas en esas redes digitales. Y una vez que una entidad aprende a manipular estas redes, puede enseñar a otras cómo hacerlo. El expediente incluye testimonios de al menos 11 personas más que han experimentado comunicación digital post-mortem. Todos los casos comparten características similares. Los mensajes llegan entre las 3 a.m. y 4 a.m. Inicialmente, las comunicaciones son reconfortantes y parecen provenir de seres queridos fallecidos. Las entidades demuestran conocimiento de información que solo el fallecido podría saber. Después de algunos días, otras entidades menos benevolentes comienzan a hacer contacto. Los afectados reportan fenómenos físicos, temperatura que baja, aparatos electrónicos que se comportan de manera extraña y la sensación constante de ser observados. Pero lo más perturbador de todo es un patrón que aparece en todos los casos. Las entidades parecen fortalecerse con cada interacción. Entre más responde la persona a los mensajes, más frecuentes y más intensos se vuelven los fenómenos. El expediente incluye una nota escrita a mano que dice: Protocolo de emergencia. Si alguien comienza a recibir este tipo de mensajes, debe dejar de responder inmediatamente, cambiar todos sus dispositivos electrónicos y buscar ayuda especializada antes de que la situación se vuelva irreversible. Irreversible. ¿Qué significa eso exactamente? Esa pregunta me lleva al final de la historia de Andrea. Un final que, según este expediente, podría no ser realmente un final. La última entrada en el expediente de Andrea está fechada el 2 de noviembre de 2024. Según este documento, Andrea siguió recibiendo mensajes durante 2 semanas más después del primer contacto con entidades desconocidas. Los mensajes de Isabela se volvieron más desesperados. Isa, Andy, necesitas dejar de leer los otros mensajes. Cada vez que los lees, les das más poder para quedarse en tu mundo. Isa, están usando mi conexión contigo para fortalecerse. No quería que esto pasara. Isa, este será mi último mensaje. Voy a tratar de cerrar la conexión desde aquí. Te amo, hermana. Después de ese mensaje, Isabela nunca volvió a escribir. Pero las otras entidades continuaron enviando mensajes cada vez más perturbadores. Según el expediente, Andrea comenzó a experimentar fenómenos físicos, objetos que se movían solos, voces que susurraban su nombre cuando estaba sola, y apariciones de figuras sombrías en su visión periférica. El 1 de noviembre, Andrea escribió su última declaración a mano. Ya no puedo distinguir entre los mensajes reales y las alucinaciones. Mi teléfono vibra constantemente, pero cuando lo reviso, a veces no hay notificaciones. Otras veces hay cientos de mensajes de números que cambian mientras los leo. He decidido deshacerme de todos mis dispositivos electrónicos. Voy a mudarme a una cabaña en las montañas donde no hay señal de celular ni internet. Es la única manera de cortar la conexión. Esa fue la última vez que alguien supo de Andrea Morales. Según investigaciones posteriores, Andrea efectivamente compró una propiedad remota en las montañas. Pero cuando las autoridades fueron a verificar su paradero 2 semanas después, la encontraron completamente vacía. No había signos de lucha, no había señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Lo único que encontraron fue un teléfono inteligente sobre la mesa. Estaba encendido, completamente cargado, pero sin señal. Y en la pantalla había un mensaje abierto de WhatsApp que decía:
Isa, ya no estás sola, Andy. Ahora estás con nosotras. El expediente termina con una nota del investigador. El teléfono encontrado en la propiedad no pertenecía a Andrea Morales. Según los registros, ese dispositivo había sido enterrado junto con una mujer llamada Patricia Vega, quien falleció 3 años antes. La familia confirmó que el teléfono había sido colocado en el ataúd durante el funeral. Y por si te lo estás preguntando, ese teléfono sigue enviando mensajes. Este ha sido el archivo del caso de Andrea Morales, una joven que descubrió que la muerte no siempre corta todas las conexiones, especialmente en la era digital. Si alguna vez has recibido mensajes de números desconocidos durante las horas de la madrugada, si has encontrado fotos en tu teléfono que no recuerdas haber tomado, o si has sentido que alguien responde a tus conversaciones privadas de maneras que no pueden ser explicadas, me gustaría conocer tu experiencia. Pero permíteme darte un consejo. Basado en este expediente, si comienzas a recibir mensajes que parecen provenir de alguien que ha fallecido, no importa cuánto consuelo puedan brindarte, no respondas. Porque, según estos archivos, cada respuesta es como abrir una puerta un poco más, y eventualmente puede que abras puertas que ya no puedas cerrar. Son las 4:11 de la madrugada. Si has escuchado esta historia hasta el final, tal vez es porque sabes que, en la era de la hiperconectividad, incluso la muerte puede encontrar maneras de mantenerse en línea. El domingo regresaré con un susurro breve, una historia que te hará pensar 2 veces antes de responder llamadas nocturnas. Hasta entonces, revisa tu teléfono con cuidado. Especialmente a las 3:33 AM.